Bueno, parece que la recuperación de mi ordenador va a ser un poco más lenta de lo que pensaba. Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir probando distintos ángulos y distintas maneras de ir enfocando estos vídeos. En concreto, no sé, me gustó hay un canal de análisis matemático y complejo. Son unos chicos que explican cosas eh, de manera genial. Y bueno, varios de sus vídeos es como que tienen este ángulo y en cierta manera pues saqué un poco la idea de ellos. Eh, bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Recordamos que el último día nos quedamos viendo el conector unario. Bien, pues visto el conector unario, prácticamente todo lo que viene siendo proposiciones simples o proposiciones atómicas ya lo tenemos completo. Ya de ahí no nos hace falta mucho más. Ahora, nosotros ya pusimos el ojo en que queríamos ver cómo construir proposiciones compuestas, proposiciones más complejas. Y para eso nosotros, pues lo que vamos a ver hoy es la disyunción y la conjunción, en orden inverso. O sea, vamos a ver primero la conjunción y luego la disyunción. Para ello vamos a necesitar dos proposiciones, P y Q. Pongamos un ejemplo, ¿no? Bien, supongamos que tenemos esas dos proposiciones. Mm, P, 6 es múltiplo de 3 y Q, 6 es par. Como estas dos proposiciones en concreto enuncian algo del 6, parece lógico que en algún momento podamos establecer la siguiente proposición. Es decir, 6 es par y múltiplo de 3. Perdón, las comillas me gusta ponerlas, en verdad. Me da un poco de toque cuando se me olvidan. Bien, esto con lo que vimos nosotros el otro día, si quisiéramos hacer toda la reducción que podamos del lenguaje natural, pues teniendo las proposiciones P y Q, entonces esta misma proposición nosotros ya la podríamos nombrar P y Q. Y tal y como nos pasaba el otro día, nosotros para lo que necesitaríamos un símbolo, un significado, es para ese I. Matemáticas SI, nosotros lo vamos a simbolizar con esa especie de cejilla también. Bueno, el otro día también era una cejilla, lo de la negación, pero esta es cejilla que termina en pico. Entonces, para decir P y Q, nosotros escribiríamos esto. Aquí ya no pongo comillas, porque esto sí que lo vamos a utilizar, en plan, pongo comillas en todo lo que aún estamos arrastrando cosas del lenguaje natural y que no se escribiría exactamente como yo lo he escrito, pero en esta ya no ponemos las comillas porque así es como lo vamos a escribir. Esta es la proposición P y Q. Bien, hemos dicho, esta es la proposición P y Q, pero claro, ¿qué valores de verdad va a tomar esta proposición? Pues eso va a depender de los valores de verdad tanto de P como de Q. ¿No? Entonces, mm, un I no nos hace falta entrar en grandes tratados filosóficos ni en nada de esto para entender que I quiere decir que se cumplen las dos cosas a la vez. Por ejemplo, esta proposición que nosotros estamos manejando es verdadera porque 6 es múltiplo de 3, evidentemente, y 6 es par, evidentemente. Como las dos son verdaderas, esto va a ser verdadero. Y en el resto de casos, bueno, pues los vamos a ir evaluando un poco uno por uno, pero ya veréis que es sencillo. Vamos a construir la tabla de verdad. Ahora vuelvo. Bien, bueno, hay un par de cosas que nos vamos a fijar antes de empezar. He empezado a introducir estos, estos índices porque he puesto un poco al día el blog y creo que puede ser buena idea eh, para quien quiera estudiar esto porque puede haber gente a la que le guste más los vídeos que leer.
un libro o algo así, pero también creo que puede haber gente a la que le guste más leer que estar viéndose vídeos. Entonces, he decidido que en los vídeos voy a ir utilizando la misma numeración que utilizo en el blog, porque así cualquiera de vosotros, si vais al blog, vais a poder encontrar rápidamente la entrada que hace referencia a este vídeo. Además, en el blog yo creo que se explica y se ve de manera más clara a qué corresponden todos esos números. Porque es verdad que no lo he usado antes y de repente poner ahí 1.1.1.2.2, pues a lo mejor a alguien le peta un poco la cabeza. Ahora, si os metéis un poco al blog, que lo estoy poniendo aún al día, pero que va bastante bien, eh, podréis entender mejor un poco de dónde viene esto. Eh, Básicamente, bueno, lo podéis ver en el blog, no me voy a entretener mucho. Con respecto a la tabla de verdad de la conjunción, lo que podemos ver es que efectivamente esta tiene dos raíces, a diferencia de la que hicimos el otro día para la negación, que solo tenía una. Ahora, contar todos los casos se complica un poquito más. Por eso he puesto más filas que en la tabla de la verdad del otro día. Porque ahora si queremos contar todos los casos ocurre algo. Y es que cuando P vale 0, entonces Q puede valer 0 o 1. Y tendríamos esos dos casos. Por otro lado, cuando P vale 1, Q puede valer 0 o 1. Entonces ahora se complica un poquito. Ya iremos viendo un poco más de todo esto cuando hagamos proposiciones más complejas, pero de momento sí que me interesa dejaros visto que cuando yo escriba todas estas raíces en las tablas de verdad, si os fijáis, la última de ellas, el cambio es de 1 en 1, 0, 1, 0, 1. En la anterior es de 2 en 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Si hubiese una tercera proposición, en esa tercera proposición los cambios irían de 4 en 4. Sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y así se hubiese cada vez más. Esto de todas formas ya lo iremos viendo. Ahora, por lo que hemos dicho nosotros, un i, hemos dicho como que necesitamos que se cumplan las dos condiciones. Y que esta evidentemente iba a ser cierta, como era el caso anterior. Nosotros hemos puesto el ejemplo de 6 es múltiplo de 3 y 6 es par. Y en este caso efectivamente vemos que la proposición 6 es par y múltiplo de 3 es cierta también. Bien. Con respecto a las demás, yo creo que la que se intuye de manera más clara es la del 0, 0. Porque claro, si yo os digo que el 6 es múltiplo de 5 y de 7, vosotros me miraríais raro. O sea, en esa frase es una doble mentira, ¿no? O sea, es mentira por valor doble. Entonces, evidentemente, esta opción va a ser falsa. Pero ¿qué ocurre con estas dos? ¿Qué ocurre si una de las dos es verdadera y la otra falsa? Bueno, pues la i, o sea, el i, la conjunción, hemos dicho que lo que necesita es que las dos sean verdaderas. Fijaos que si yo os digo 6 es múltiplo de 5 y de 3, o 6 es múltiplo de 2 y de 7, pues esas dos proposiciones son falsas, ¿no? O sea, cuando hacemos un i, todo tiene que ser verdadero. Entonces, la tabla de verdad nos queda de esta manera. Nosotros ya podemos ir viendo algunas cosillas. Entre ellas vamos a establecer la segunda proposición. Bien, no sé si se llega a ver bien ahí en el móvil, pero bueno, aquí está la proposición. Básicamente, esta proposición lo que nos dice, ¿no? Es lo que podemos observar en la tabla. A alguno le puede venir un poco la duda de por qué encuadro estas cosas de las proposiciones. Si lo encuadro es porque
de cara a un examen, estas cuestiones son cuestiones que tenemos que entender perfectamente. O sea, verdaderamente cada vez que en el temario, porque esto no es solo de lógica, las proposiciones, los teoremas, los lemas, los dilemas y los axiomas, todas estas cosas nos van a ir apareciendo a lo largo de toda la carrera. Mm, De momento lo que vamos a decir de ellas, sin meternos mucho los pies al barro, es que entra en el examen, digámoslo así. Esto entra en el examen. Esto es algo que tenemos que manejar muy bien y que tenemos que tener muy interiorizado. Ese es el principal motivo de señalar estas proposiciones. Como estamos en lógica, es cierto que estas proposiciones las estamos haciendo un poco como introducción, en plan, que sepáis que existen unas cosas a las que vamos a ir llamando proposiciones, que van a ser importantes, que esto no se refiere a las proposiciones que nosotros estamos estudiando aquí, sino que esto ya son proposiciones asentadas, proposiciones que nosotros estamos afirmando. Y cada vez que nosotros hagamos una afirmación de una proposición, necesitaríamos hacer su demostración. Lo que pasa es que en este caso de la lógica, nosotros estamos haciendo la demostración antes de las proposiciones. Verdaderamente la manera de demostrar esta proposición sería construir la tabla de verdad. Porque en esta tabla de verdad ya hemos organizado un poco los distintos resultados que nos vamos a encontrar en tanto que la conjunción. Bien, pues con esto ya habríamos terminado en verdad de ver todo lo que tiene que ver con la conjunción. No es más complicado que saberse un poco la tabla de verdad y conocer esta proposición y tener un poco en cuenta las cosas que hemos ido hablando. Mm, Ahora pasaríamos a la disyunción. Mm, Porque si os dais cuenta de algo, mm, hemos dicho que nosotros en este canal vamos a partir un poco de nosotros mismos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De ese personalismo matemático y de cómo surge de nosotros mismos las matemáticas y todo lo que vamos interpretando de ellas. Fijaos que si nosotros fuésemos personas que quisiéramos hablar con conjunciones, entonces para utilizar la conjunción va a ser el idioma de la seguridad, ¿no? En plan, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos diciendo, porque, como hemos visto, para que la conjunción sea verdadera, ambas raíces tienen que ser verdaderas. Esto quiere decir que para validar una proposición, nosotros tenemos que conocer perfectamente la validez de otras dos. De aquí viene un poco todo el tema de que para desmentir una mentira, que lo hemos escuchado muchas veces estos años en política, para desmentir una mentira se necesita mucho tiempo. Y es que, claro, construir desde mentiras y todas estas cosas, como nos dan lugar a cosas falsas, si os dais cuenta, construir falsedades a través de la conjunción es sencillo. Para el retórico, digamos. Sin embargo, para nosotros que somos matemáticos y que ya en varias ocasiones hemos dicho que nosotros nos movemos de lo verdadero a lo verdadero, es un problema, porque en la conjunción ya hemos dicho que el único caso en el que esto es verdadero es cuando sus dos condiciones iniciales, sus dos raíces son verdaderas. Esto quiere decir que nosotros, para validar una demostración que hace una tercera persona, tenemos que demostrar dos proposiciones, o bueno, tantas conjunciones haya, tantas proposiciones vamos a tener que demostrar. Sin embargo, ¿qué ocurre? No vamos a utilizar, un matemático no puede dudar, no tiene derecho a hablar de algo de lo que no está seguro, porque, por ejemplo, no sé si os habéis fijado estas típicas conversaciones de cotilleos al final, en el que digamos, en un grupillo de tres amigos, se juntan dos de ellos y comienzan a hablar del tercero, que ha tenido un cambio de actitud repentino, ¿no?
Y estas dos personas hablando, pues se pueden escuchar frases del estilo de, eh, yo no sé si es que este chico estará enamorado, o si se le ha muerto el perro, o si las dos cosas a la vez, pero está raro. O en general, mm, cuando hablamos de cosas en las que no estamos muy seguros, como por ejemplo, fijaos, los propios alumnos al responder preguntas dicen, eh, les pregunto a lo mejor 3 más 4 y me dicen, eso es 6 y me lo dicen con mucha seguridad. Y según me ven la cara, me dicen, o no, no, quizás no, no, si no es 6 o 7 o 8 y empiezan a ir probando. Bien, pues para ese tipo de casos, ese o, que ya he utilizado en varias ocasiones, es lo que tiene que ver con la disyunción. Ese o es lo que nos va a permitir hablar de cosas en matemáticas en las que no tenemos por qué estar seguro de todas. Eh, si la conjunción SI que hemos dicho antes lo escribimos con esa cejilla con el ángulo arriba, este O que nosotros hemos dicho, este O que nosotros acabamos de introducir, se escribe con este símbolo. Este va a ser el símbolo de la disyunción. Y como acabamos de decir, hemos dicho que con esta expresión, con la disyunción, nosotros vamos a expresar cosas en las que no estamos muy seguros de si ocurre una, la otra o incluso las dos a la vez. O sea, es hablar de algo en lo que no tenemos nada de seguridad. Entonces, fijaos que si lo adaptamos un poco a la tabla de verdad, lo que estamos diciendo es que no sabemos si ocurre una o la otra o las dos a la vez. Es decir, en todos los casos en los que al menos una de las dos proposiciones es verdadera, entonces la disyunción va a ser verdadera. Y de nuevo, como se puede observar, el único caso en el que esto va a ser falso va a ser el 0,0. Si volvemos al ejemplo este del cotilleo y decimos, uy, Carlos, qué raro que está, no sé si es que se habrá enamorado o si se le habrá muerto el perro o algo de esto, o las dos a la vez, eh, si a Carlos no le ocurre nada, ni se le ha muerto el perro, ni está enamorado, entonces esa conclusión que nosotros hemos sacado es falsa, ¿no? Incluso pues podríamos estar queriendo imputar a Carlos algún comportamiento que no tiene. Entonces, este va a ser el único caso de falsedad, por lo cual vamos a poder enunciar de nuevo una nueva proposición. Vamos a observar una cosa, ¿no? Y es que la disyunción, este O que nosotros estamos usando en matemáticas, no es exactamente el mismo O que en muchas ocasiones utilizamos en nuestro día a día. Porque, de hecho, la mayoría de veces que hacemos un O, una disyunción, es lo que se denomina una disyunción exclusiva. Nosotros, cuando utilizamos el O, suele ser en términos de o voy en coche o voy andando. Pero si voy en coche, no voy andando. Y si voy andando, no voy en coche. O una de las dos. Si os fijáis, el caso en que las dos proposiciones son verdaderas, dentro de nuestra disyunción sí que se incluyen. Siguiendo estos términos, vamos a construirla así un poco rápido. Entre nosotros. Vamos a construir un poco la tabla de verdad de lo que sería la disyunción exclusiva. Lo cual a lo mejor profundizamos un poquillo más en esto de la disyunción exclusiva como introducción al siguiente vídeo. Pero la disyunción exclusiva tiene este símbolo. Es como una X rodeada. Y por lo que estamos diciendo, la disyunción exclusiva es o voy en coche o voy andando, pero no las dos a la vez. Es decir, o voy en coche o voy andando, pero no las dos a la vez. Y el caso inicial, por supuesto, al ser una disyunción, el 0,0 sigue siendo falso. Ahora que hemos escrito aquí
la tabla de la disyunción exclusiva, eh, en muchas ocasiones surge la pregunta de por qué construimos las matemáticas con la disyunción inclusiva y no con la disyunción exclusiva. Pero es que si os fijáis aquí en algo curioso, nosotros podemos expresar esta disyunción, la disyunción exclusiva, como un caso concreto de la disyunción inclusiva. Porque al final... y venga, sí, vamos a hacerlo. Y así de paso vamos a empezar a introducir un poco el término de las equivalencias lógicas. Una equivalencia lógica son dos proposiciones que en el fondo dicen lo mismo, que son iguales, porque al final todos los que venís de la ESO sabéis que la igualdad, el igual, resolver ecuaciones, todas estas cosas son muy importantes en matemáticas. Sin embargo, las matemáticas no solo estudian la igualdad, sino que la igualdad, dependiendo de en qué campo nos movamos y en qué estructura nos movamos, se va a manifestar de distintas maneras. No tiene sentido decir que dos proposiciones son iguales porque a lo mejor se pueden enunciar de distinta manera. De hecho, nosotros ya hemos visto en el vídeo anterior aquella de por la mañana sale el sol sale por la mañana. Esa proposición es la misma, pero esas dos proposiciones cumplen la misma función y son equivalentes, pero no son iguales. No tiene sentido en proposiciones hablar de proposiciones iguales, salvo que no cambiemos nada de una proposición. Bien, esto nos lo podemos tomar como uno de los primeros ejercicios o ejemplos del canal, lo cual me gusta. Si os fijáis, hemos dicho que nosotros construimos las matemáticas con el caso de la O, la disyunción inclusiva, porque este caso es un caso concreto dentro de la disyunción. Entonces, fijaos que con los elementos que nosotros ya hemos visto, la negación, la conjunción y la disyunción, la inclusiva, o sea, siempre que digan la disyunción a secas, vamos a entender que es la inclusiva. La exclusiva, hablaré de ella y la especificaré. Pero fijaos que esta disyunción exclusiva nosotros la podemos escribir de esta manera. Y estas dos proposiciones significan lo mismo. Hemos dicho que la disyunción exclusiva es como la disyunción inclusiva en el que quitamos el caso y no quitamos el caso en el que ambas son verdaderas. Es decir, quitamos el caso en el que ambas son verdaderas, que es la conjunción. Entonces, la disyunción exclusiva es equivalente a la disyunción normal quitándole el caso de la conjunción, el caso en el que la conjunción era verdadera. Por eso la disyunción exclusiva es un caso particular, verdaderamente, de disyunción. Y a nosotros, pues ya que estamos haciendo las matemáticas, nos interesan los casos más genéricos posibles, porque con ellos queremos abarcar toda la abstracción posible. Es cierto, no sé, o sea, yo no sé cómo será. Conozco inglés y sé hablar inglés. Ahora, yo no me he manejado nunca en algún lugar de habla inglesa y no he estado hablando inglés de manera habitual. Entonces, yo no sé si en inglés la disyunción será siempre como la disyunción matemática, la disyunción inclusiva. Pero desde luego en el español, la mayoría de veces que utilizamos un o suele ser el caso exclusivo. Por eso me parece interesante hacer esta pequeña anotación para que veamos cómo ya nuestro lenguaje matemático difiere de nuestro lenguaje natural. Quiero decir, aunque se construyen de lo mismo y esto sigue siendo lógica proposicional y sigue siendo un lenguaje de orden cero, no todos los lenguajes de orden cero dan lugar a las mismas situaciones conversacionales en todos los idiomas, ¿no? Todo este tema de las equivalencias lógicas las trataremos mucho más en profundidad, porque va a ser uno de los puntos a tratar a lo largo de este tema. Sin embargo, ahora lo que sí que nos corre un poco de prioridad es hacer unas
pequeñas observaciones. Voy a encuadrar este A, ¿no? Que se sepa un poco cuál es el tema importante y cuál no. O sea, tampoco me interesa que se vea tampoco mucho si es el cartel del principio, ¿no? Ahora, nosotros vamos a hacer una serie de observaciones que sí que nos afectan un poco a nosotros en tanto que matemáticos. Bien. Fijaos que nosotros hemos dicho en el caso de la conjunción que vamos a partir de las proposiciones que hemos dicho. La conjunción era cierta solo cuando las dos raíces son ciertas. Entonces, si yo tengo una conjunción de dos elementos, necesitamos que ambos sean ciertos. Pero si añadimos un tercero, necesitaríamos que los tres fuesen ciertos. Y si añadiésemos un cuarto, necesitaríamos que los cuatro fuesen ciertos. Y si añadimos n, entonces necesitaríamos que las n proposiciones sean ciertas. Y si añadimos más, pues todas las que añadamos. Ya comentamos en su momento, yo creo, que iba a utilizar estos subíndices para hablar de cuando tengamos muchas proposiciones, las cuales pueden llegar a ser infinitas. Pero claro, imaginaos que ahora nos toca a nosotros demostrar una proposición de este tipo, las cuales, por cierto, tampoco son tan exageradas de pensar, ¿no? Quiero decir, aquel que tenga abuela, una de las típicas frases que se atribuyen así de abuela, es la típica frase de ¡ay, mi niño, qué bueno y qué bonito y qué listo y qué guapo que es! Ese tipo de frases en las que las abuelas, pues como tienen, digamos, un amor infinito, ¿no? por los nietos, comienzan a hacer conjunciones diciéndonos todo lo bueno que hay en el mundo, ¿no? Por eso se dice muchas veces en alguien que es muy creído y en alguien que se cree muy bueno, lo de no tiene abuela, en plan, no tiene a nadie que le diga este tipo de expresiones a él, entonces se las dice él a sí mismo y por eso se quiere tanto a sí mismo, porque no tiene abuela, esa es como la típica expresión. Ahora bien, fijaos que si a nosotros nos tocase demostrar una proposición de este estilo, tendríamos un problema. Porque si nosotros queremos demostrar la verdad de toda esta proposición, tendríamos que demostrar la verdad de todas estas proposiciones. Si hubiese 7020 proposiciones en una conjunción, entonces 7020 proposiciones que hay que demostrar. Por ejemplo, yo podría decir el 6 es múltiplo de 1 y de 2 y de 3 y de 6 y de menos 1 y de menos 2 y de menos 3 y de menos 6. He hecho 8 proposiciones en un momento. O sea, he hecho una conjunción de 8 proposiciones distintas en un momento. Si vosotros quisierais demostrar que esta expresión que yo he dicho es verdadera, tendríais que demostrar una por una las 8. Es decir, que el 1 divide al 6, que 2 divide a 6, que 3 divide a 6, que 6 divide a 6, y que menos 1, menos 2, menos 3 y menos 6 dividen a 6. En el momento en el que hubieseis demostrado esas 8 proposiciones distintas, entonces toda la proposición sería cierta. Esto quiere decir que si nosotros queremos demostrar la verdad de una proposición de este estilo, es mucho trabajo. Tenemos que demostrar que todas las proposiciones que forman parte de ella son verdaderas. Y por otro lado, para demostrar que esta proposición fuese falsa, con encontrar únicamente uno que sea falso, ya está. Ya toda la proposición es falsa. Entonces es como que, por un lado, la conjunción, hemos dicho que es el lenguaje de alguien que está muy seguro de lo que dice. Pero por otro lado, de cara al oyente,
es mucho más sencillo demostrar que una proposición, que una conjunción, aquello de lo que el hablante está tan seguro, es falso, que darlo por válido, que darlo por verdadero, porque para darlo por verdadero tendríamos que comprobar todas las proposiciones que tenga esa conjunción, y para darlo por falso solo tendríamos que pensar o demostrar que una de ellas es falsa. Y algo parecido va a ocurrir si tuviésemos, en vez de conjunciones, disyunciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que para que una conjunción sea verdadera, solo necesitamos que uno de ellos sea verdadero. Los demás ya me dan igual. Entonces, en el caso de una disyunción, a pesar de que la disyunción es... eh, a pesar de que la disyunción es lo que el lenguaje, digamos, del inseguro, del que no tiene mucha confianza en lo que está diciendo en matemáticas, eh, a nosotros una conjunción nos es mucho mejor darla por verdadera, porque si la diésemos por falsa, tendríamos que demostrar la falsedad de todas las distintas proposiciones que forman parte de esa disyunción. Entonces, fijaos que las matemáticas muchas veces se venden como algo frío, pero verdaderamente no lo es. Tienen un carácter bastante interesante, ¿no? Y es que al que te habla con seguridad le vas a cuestionar, porque es más fácil poner en cuestión a aquel que habla con mucha seguridad, esto es así, y esto es así, y esto es así, a esa persona es a la que matemáticamente nos interesa negarle. Y sin embargo, la persona que duda de sí misma y que es un poco humilde y que expresa disyunciones porque duda, a esa persona es mucho más sencillo de darle la razón en matemáticas que llevarle la contraria. Entonces, fijaos que las matemáticas tienen corazón, a pesar de que se diga que son muy frías y tal. Quizás esto es así porque aún estamos en la lógica. Y la lógica, aunque estamos empezando a ver un poco lo que hay en el mundo de las matemáticas, no dejamos de estar en el mundo de la filosofía. Entonces, quizás las matemáticas aún mantienen algo de corazón debido a que estamos en el mundo de la filosofía. Pero, eh, bueno, pues son típicas expresiones contra las que yo en algún momento voy a hablar a lo largo de estos vídeos. En un último lugar, antes de finalizar este vídeo, no sé qué tal quedará. De hecho, a lo mejor tengo que repetir, porque no sé si estaré bien encuadrado aquí. Pero mm, de cara al próximo vídeo, veremos ya lo que nos queda de conectores binarios. Veremos la implicación y la doble implicación. Y con eso ya terminaremos todo el apartado de conectores. Que por cierto, el apartado de que estemos en conectores es este. Ese es el que nos habla de que estamos en los conectores binarios, y este nos habla de los distintos apartados en los que estamos. El apartado 1 era el de la negación, el apartado 2 era el de la conjunción y el apartado 3 el de la disyunción. Pero bueno, como os digo, para entender mejor todo este tema de los índices que yo voy a ir utilizando, os recomiendo que os metáis en el blog. Porque además aquí, viendo estos índices, seguramente en algún momento la pizarra se me quede corta. Y en el blog esto se ve bastante rápido y está bastante mejor organizado. Pero antes de terminar, sí que me gustaría decir, hombre, que en matemáticas ocurre algo, y es que muchas veces simplificamos y ya asociamos la conjunción con el y la disyunción con el o. Pero verdaderamente en el lenguaje natural hay muchísimas maneras de hacer la conjunción. Por ejemplo, yo hace un momento os había puesto el ejemplo de una proposición, una conjunción así larga, ¿no? Y ya hemos dicho, por ejemplo,
El 6 es divisible por 1, y por 2, y por 3, y por 6. Bueno, pues esto es un poco como la lista de la compra. O sea, cuando vamos a hacer la lista de la compra, nosotros no escribimos, tenemos que comprar patatas y zanahorias y remolacha. Nosotros escribimos, tenemos que comprar patatas, coma, zanahoria, coma. Esa coma es una manera de hacer un i. Entonces, como veréis, hay muchas maneras de hacer conjunciones en el lenguaje natural. De hecho, esto de que cortemos aquí nos interesa un poco porque así podéis, antes de pasar al vídeo siguiente directamente, porque no tengo casi nada de seguidores, entonces yo entiendo que cuando suba el siguiente vídeo prácticamente nadie habrá visto este, por las 20 personas que me sigan. Pero de cara al siguiente vídeo, para todo aquel que esté viendo esto en el futuro, pues quizás ahora sea el momento de parar, porque vamos a pasar al siguiente vídeo, y aquí buscar un poco a vuestro alrededor, hablar con personas. Ya veréis que hay muchas maneras de hacer proposiciones y cosas de este estilo en el lenguaje natural. Y veréis que además en el lenguaje natural, pues aquel que sea un poco poetilla, hay muchas maneras de hacer estas uniones. Por ejemplo, el además, ¿no? Además es una forma de decir y. Fijaos que yo no me sé tantas disyunciones. De hecho, aquí os lo lanzo un poco como reto. A ver si vosotros sois capaces de buscarme proposiciones que sean disyuntivas y que no utilicen el o, que utilicen otras cosas. Ahora, de donde sí que podemos sacar un ejemplo del o matemático, por cierto, además esto nos viene bien porque vamos a aclarar una cosilla que no creo que aparezca mucho, pero si nos aparece pues ya lo tenéis informado desde aquí. El o matemático también el problema que nosotros hemos enfrentado entre la o inclusiva, entre la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva, también se afronta en el lenguaje jurídico. No es lo mismo en lenguaje jurídico decir que alguien hizo o una cosa o la otra, a decir que alguien hizo una cosa o la otra o las dos. Para el o matemático que nosotros hemos utilizado, para la disyunción, en lenguaje jurídico se suele utilizar y o. Es decir, hizo una cosa y la otra, o exclusivo, hizo una cosa o la otra. Entonces se pone el i o. Yo cuando escriba, desde luego, no voy a estar escribiendo i o cada vez que quiera escribir una disyunción en matemáticas. Es cierto que a partir de ahora, pues poco a poco, no vamos a tener tantos casos en los que vaya a aparecer un o en nuestra forma de, o sea, por escrito. En tanto que proposiciones seguramente nos aparezcan muchos. Pero que yo tenga que escribir voy en coche o andando, pues seguramente no me aparece casi nunca. Ahora, si yo escribo este o con palabras, voy a utilizar este. ¿Qué ocurriría si utilizo el o exclusivo? Pues bueno, esto verdaderamente yo aquí, esto es un debate un poco lingüístico, o sea, yo no sé si esto tiene aceptación o no, pero yo lo que he visto a muchísimos profesores en la uni es utilizar el o con acento. O utilizamos voy en coche o andando, ¿no? Este es el o con acento. Repito, no, o sea, no sé si esto se debe a motivos lingüísticos, si es simplemente una filia que han tenido los profesores por los que yo he pasado, pero siempre que he visto ese o exclusivo, se refiere, se escribe en palabras de esa manera. Y yo es lo que voy a hacer. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo con la implicación y la doble implicación. Seguimos sintonizando.